Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia en las casas. Este día vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar es en vida, hermano, en vida. Y el versículo bíblico que vamos a utilizar es Juan 14:9. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Al leer esta parte donde los discípulos querían conocer sobre Jesús, ellos querían conocer sobre el Padre y le preguntan a Jesús que les muestre el Padre. Llama la atención esta parte porque ellos estaban prácticamente ya en su día de graduación. Jesús estaba despidiendo de ellos después de 3 años de ministerio. Él les estaba haciendo ver que iba a ir al Padre, que iba a ir a ser moradas en el cielo. Y viene una pregunta de Felipe, haciéndole ver que cómo era el Padre. Entonces la respuesta de Jesús lógicamente es como cuando un maestro enseña todo a un alumno y al punto de graduarse se da cuenta que como que está empezando el primer día. Entonces en ese sentido vamos a leer este momento la palabra y vamos a usar este ejemplo, así como le preguntaron a Jesús: muéstranos al Padre, yo les voy a mostrar también a mi Padre. Vamos a leer un acróstico que mi padre, él escribió. Entonces él ya está en la presencia del Señor. Sin embargo, a nosotros como familia nos ha hablado mucho. A nosotros siempre la frase favorita de mi padre era: en vida, hermano, en vida. Y era un llamado de atención que nos hacía para que nosotros le atendiéramos, para que nosotros le festejáramos el Día del Padre, su cumpleaños, todo lo que él deseaba, siempre acordaba esta frase. Y ya cuando estaba un poco anciano, nos escribió este acróstico, donde dice: en la tumba fría no quiero flores, ni llantos, no los veré, menos oiré. Vivo en este mundo, necesito amor inmenso, yo lo gozaré a plenitud. Dios cuidará de mi alma en la eternidad, a Él le pido clemencia, acá en la tierra. Horror no le tengo a la muerte, esa hora llegará, está escrito. Recuerdos tendrán que en algo les serví. Mi anhelo fue toda mi vida verlos felices. Se refería a nosotros, a sus hijos. Amarles era mi meta y la cumplí. No llevo pena, ya están grandecitos. Otro hogar me espera en el cielo. Y nos llamó la atención porque esto lo encontramos nosotros días después que él había muerto, porque no nos había enseñado este acróstico y era su propia letra, y por eso quise transmitirlo ahí. Cuando nosotros vemos este acróstico, al leerlo, a él le gustaba hacer acrósticos, entonces ahí dice, primeramente uno con esta lectura puede darse cuenta, aprender de un poco sobre mi padre, solo cómo era su forma de pensar, su forma de ver la vida. Entonces en el acróstico podemos ver que él decía que sabía que su alma no se quedaría en la tumba. Decía también que nos pedía amor para gozar con plenitud su vida. Decía que creía en el Evangelio de Dios, porque sabía que iría su alma a gozar en la eternidad junto a él. También decía que le pidió perdón a Dios por sus pecados aquí en la tierra. Y mencionaba también que no le tenía la muerte, sabía que era nuestro destino final y sabía que dejaría buenos recuerdos, pues toda su vida le sirvió a sus hijos. Su anhelo era vernos felices y cumplió su meta de amarnos toda su vida. No tenía pena por nosotros, porque nos había visto crecer y desarrollarnos, sabía que al morir iría al cielo. Con solo leer esta lectura, nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra nosotros podemos conocer a una persona. Entonces, la verdad que cuando le hacen la pregunta a Jesús de cómo era el Padre, en Juan 14:9, le dice, Jesús les dijo a ellos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Si queremos saber nosotros cómo es el Padre, nosotros debemos de conocer a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿y cómo conocemos a Jesús? Entonces la palabra nos enseña, en primer lugar, si nosotros queremos saber cómo es el Padre, cómo es Jesús, hay 3 maneras de hacerlo. En primer lugar, lo podemos conocer por medio de nuestra experiencia personal. En la palabra menciona, Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, él convivió con ellos. Entonces la forma de poder conocer a Jesús, la forma de poder conocer a nuestro Padre, es conviviendo toda la vida con Jesús, el día a día, en cada minuto de nuestra vida, que nosotros tratemos de estar conectados con Él, aprovechar esa experiencia personal que nosotros tenemos.
porque decía Jesús: el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Si yo les hablo de mi padre, lógicamente nosotros vivimos con él tantos años. Él murió a los 88 años. Sin embargo, tengo un montón de historias con él. Me recuerdo una que contaba a un primo de él. Mi padre vendió periódicos cuando era pequeño, y él comentaba de que una vez le vendió el periódico a una pareja, se lo dio el periódico a la muchacha, y a la hora de pagar se lo iba a pagar el novio. Pero él estaba, lógicamente, era un niño, y él le dijo que no quería recibir el dinero de él, sino que quería recibirlo de ella, porque a ella le había entregado lo que es el periódico. Entonces esto nos causaba gracia a nosotros porque lo contaba un primo de él, que era su compañero de venta de periódicos. Entonces cuando nosotros vemos estas historias, nosotros conocemos a través de nuestra experiencia a nuestros padres. Tenemos una experiencia personal, y puedo contar una infinidad de historias a través de lo que él vivió, al igual que cada uno de nosotros tenemos relación con cada uno de nuestros padres. Entonces la forma de conocer a Jesús es a través de nuestra experiencia personal. Eso es lo que más impacta, porque si nosotros tenemos experiencia con Jesús, ya no nos cuentan. Nosotros sabemos cómo es Él, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha consolado. Sabemos realmente reconocer al Padre a través de Él. Sabemos reconocer al Espíritu Santo a través de Él. Entonces todo eso nos ayuda a que nosotros mejoremos en nuestra relación con Él. La otra manera de poder conocer al Padre, lo dice en la palabra, es por medio de su palabra. Dice acá en el versículo 10: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces acá podemos ver de que la otra forma de conocer a nuestros padres, a través de sus palabras, de sus escritos. Yo, con lo que leímos del acróstico de mi padre, lógicamente logré conocer un poco más. Me dejó tranquilidad al ver ahí de que él tenía, por decir, una relación con Dios. Pidió perdón por sus pecados, según decía ahí, y también reconocía que era Dios el soberano, el que a donde iba él en su eternidad. Entonces, por medio de la palabra de alguien podemos conocer a esa persona. Entonces, la forma de conocer a Jesús, la forma de conocer a Dios, su Padre, es a través de nuestra experiencia personal, y es a través también de lo que es su palabra. Entonces somos llamados a la lectura de la palabra. Él nos ha dejado todas sus promesas, nos ha dejado un manual de vida para que nosotros lo conozcamos y que gocemos de su presencia. La otra forma, como decía el mismo versículo que leímos, es a través de sus obras. Nosotros podemos conocer al Padre, conocer a Jesús a través de sus obras. Dice: creedme que yo soy el Padre, dice, yo en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Jesús le da las respuestas. Si quieren conocer al Padre, como ellos los discípulos querían, que le estaban preguntando, muéstranos al Padre. Él les da la respuesta a través de la experiencia que han vivido con Él, la experiencia personal, a través de su palabra que está escrita, y la otra forma es a través de sus obras. Nosotros podemos abrir nuestros ojos, y el día a día a veces no nos permite gozar de las obras de Dios. En este día yo estuve un poco saturado con el trabajo, y de repente salí a tomar un poco de aire y veo unas rosas que tiene mi esposa ahí en el jardín. Y cuando yo veo las rosas, yo digo: uy, un montón de rosas, ni siquiera las había visto. Y son obras de Dios. Entonces nosotros podemos ver la obra de Dios a través de la naturaleza, a través de una sonrisa de un niño, a través de lo que es el cielo, a través de las estrellas. O sea, Dios nos habla en cada momento de cómo es Él, cómo es el Padre. O sea, el Padre bueno, el Padre fiel, el Padre amoroso. Entonces nosotros este día, si queremos nosotros, al igual que los discípulos, conocer más a Jesús, conocer más al Padre, somos llamados a tener esa relación, esa comunión con Él, a través de nuestra experiencia personal, a través de su palabra escrita y admirando sus obras. Si nosotros vemos cualquier detalle, una flor, podemos ver una mariposa, podemos ver cualquier tipo de animales, mascotas, podemos apreciar realmente que hay un creador, que hay un ser superior, que es el que les ha dado vida. Y con solo ver hasta un insecto podemos darnos cuenta de cómo nuestro Padre es un Padre creativo, es un Padre que todo lo conoce, todo lo sabe, es un Padre poderoso, y somos llamados a ser hijos de Él. Entonces la forma de conocer a Jesús es por medio de la palabra. La palabra nos hace ver también que es importante que nosotros conozcamos al Padre. Entonces la pregunta es: ¿de qué me sirve conocer al Padre? Entonces, bueno,
La verdad que todos necesitamos tener una confianza con nuestros padres para podernos acercar. A mis hijos, ellos tienen la forma de saberme llegar. Yo reconozco cuando necesitan algo, cuando quieren algo, saben buscar al Padre. ¿Qué es lo que nos ayuda cuando nosotros conocemos a nuestro Padre? Primeramente, ayuda a que nuestra fe crezca. Dice la palabra de Dios: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él los hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el versículo 12. Entonces, si nosotros queremos realmente conocer al Padre, nos va a servir conocerlo a través de sus obras. Vamos a hacer, dice la palabra, obras mayores que las que Jesús hacía. Y bueno, esto se vio en Pedro, porque él a través de su sombra curaba, digamos, enfermos, que eso Jesús no se dice en la palabra que a través de la sombra de él haya curado. Sabemos de que no fue Pedro, sino que fue Jesús a través de él. Sin embargo, cosas mayores, como él decía, se iban a hacer. Los discípulos iban a hacer cosas mayores. Entonces la fe nuestra crece. Y me imagino cómo creció la fe de Pedro al ver que con solo pasar por alguna parte, la gente ponía enfermos para que la sombra de Pedro sanara a las personas por donde pasara. Entonces es algo que nos hace crecer en fe cuando conocemos cómo es nuestro Padre. La otra parte que nos ayuda cuando conocemos a nuestro Padre es que también nos hace que nosotros conozcamos cuál es el camino para llegar a nuestra casa celestial. Dice la palabra, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esa es la otra manera también. O sea, es una ventaja que nosotros sepamos que el único camino para ir al cielo es a través de Jesús. Eso nos ayuda. Una fe, ya nosotros crecemos en fe. Además de eso, ya sabemos cuál es el camino para ir al cielo y gozar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Además de eso, la palabra nos enseña de que nos ayuda a saber comunicarnos. Dice en el versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Esto es lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Qué bonito este versículo. Dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces la comunicación nuestra mejora. Sabemos expresar nuestras necesidades ante Dios, podemos hablar con Él, sabemos que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestros padres, esto es importantísimo porque vamos a saber cómo pedirle. La otra parte que nos da como ventaja es que a través de ello nosotros podemos recibir consuelo. O sea, todo padre, cuando pasamos momentos difíciles, como todo humano, nuestros hijos a veces pasan momentos difíciles y ellos necesitan el consuelo de un padre. Entonces nosotros estamos ahí para consolarlos y les ayudamos, ¿verdad? A través de con solo escucharlos. Ellos mismos a veces tienen las respuestas y con solo estar ahí, eso brinda consuelo. La palabra nos enseña, dice: y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba despidiendo a sus discípulos. Él ya venía su día, ¿verdad? Y Él les hace ver de que ya no iba a estar con ellos. Eso traía tristeza, pero Él les entiende sus sentimientos y Él les hace ver de que no iban a estar solos, que les iba a dejar un consolador. Y el consolador sabemos nosotros que es el Espíritu Santo. Entonces qué bonito saber que también si nosotros queremos conocer a nuestro Padre, vamos a saber que Él tiene un espíritu que está con nosotros. La palabra nos enseña de que aquí en la tierra quien está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El Padre está en el cielo, en el tercer cielo, como se dice, y sabemos que Jesús también está a su derecha, pero quien está acá en nuestro mundo es el Espíritu Santo. Entonces nosotros también, si conocemos a nuestro Padre, conocemos su Espíritu, conocemos a su Hijo, lógicamente vamos a crecer en fe. Vamos a poder nosotros también conocer cuál es el camino, vamos a saber orar, saber comunicarnos con Él y vamos a buscar consuelo a donde corresponde, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo como el Consolador. Y además de ello, lo más importante que nosotros tenemos que apreciar es que si conocemos al Padre, también nosotros podemos vivir bajo su presencia. Ahí en la palabra nos enseña: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Jesús también nos enseña de que nosotros podemos vivir bajo la presencia de Dios. Y no solamente en el cielo, sino que también aquí en la tierra. Entonces el tener una buena relación con nuestros padres nos ayuda a todo ello. Entonces es importantísimo. Y por algo los discípulos querían saber cómo era el Padre. Y lógicamente perdieron 3 años sin darse cuenta que estaban viviendo con el Hijo de Dios
que era similar al Padre. Entonces, a través de conocer a Jesús, nosotros podemos conocer a lo que es el Padre. Nosotros somos llamados a que también mucha gente más conozca al Padre. Yo cuando presento esta parte de lo que es el acróstico con mi padre, realmente a mí me dejó, a través de su testimonio, a través de su forma de ser, nos dejó, y a nuestros hermanos también, muchas enseñanzas. O sea, él nos enseñó, realmente yo no recuerdo, francamente no recuerdo algún día donde me haya hablado de Dios. O sea, nunca él tenía su forma de ser. Cuando él era joven, él buscó de Dios, y de hecho hasta le decían en su trabajo Nito Ben, que quería ser hermanito Rubén. Le decía Nito Ben, no sé si quizás por burlarse de él, porque a él le costaba también, como a muchos nos cuesta permanecer en el Evangelio. Entonces a él le costaba, tenía un inconveniente de que a él era muy amoroso. Entonces a él realmente tuvo ese problema, como todos tenemos defectos, virtudes, y él tenía eso, de que también tenía esa debilidad. Y yo nunca lo vi con mujeres, sin embargo me contaban de que sí era así, ¿verdad? Entonces no es hablar mal de su persona, él fue una excelente persona, sé que nos dejó un gran ejemplo, y él predicaba sin hablar de Dios, él nos enseñaba realmente cómo comportarnos. Entonces él tuvo mucho error en su vida, sin embargo él, yo siempre, cada vez que lo visitaba, yo trataba de llegar y hacerle el llamado de Dios, ya cuando él estaba bastante anciano, que yo sabía que podía estar bajo su presencia, porque yo decía, bueno, me va a asegurar que él esté bajo la cobertura de Dios. Y cuando yo leo este acróstico, realmente me hace ver su frase favorita. La frase que él tenía era: en vida, hermano, en vida. Y nos enseñó y nos predicó con su ejemplo. Era un luchador, era una persona que luchó mucho por sus hijos. Nosotros somos una familia de 7 hijos, no era fácil para él. Sin embargo, él estuvo ahí, y no, como les digo, nunca me habló de Dios, pero a través de su ejemplo nos enseñaba realmente que él tenía respeto para Dios. Entonces con ello nos enseñó esa frase que tenía: en vida, hermano, en vida, y con ello nos enseñó que las decisiones se deben de tomar en vida. Entonces este día nosotros tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Jesús. Ahora nosotros tenemos que agradecerle a Dios por habernos perdonado nuestros pecados. Tenemos que agradecerle a Dios porque Él cuida de nosotros, porque está siempre ahí, cerca de nosotros, porque nos ha mostrado cuál es el camino para llegar al cielo. Si nosotros queremos realmente conocer al Padre, nosotros debemos recibir al Hijo. Entonces nosotros tenemos que recibir al Hijo, conocerlo más. La palabra nos enseña, es un manual de vida, que lo que nos está dando realmente son normas de vida, nos está enseñando promesas, y más que todo lo que trata la Biblia sabemos que es de que nosotros busquemos la reconciliación con nuestro Padre, nuestro Creador. Entonces Dios está esperando, así como el hijo pródigo, de que una vez dejó la casa de su padre, y estando él en unas situaciones difíciles, hay mucha gente que está pasando situaciones difíciles, y debe saber de que hay un padre que está con los brazos abiertos, esperando que regrese a su casa, esperando que retorne a donde él lo quiere tener, porque uno de padres se goza cuando uno está con sus hijos. Nuestro Padre Celestial también se goza cuando nosotros regresamos a su camino. En este momento, si usted quiere aceptar a Jesús, conocer más al Padre a través de Jesús, le pedimos de que repita la siguiente oración que se va a transmitir en unos momentos. Dios les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito,
y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.